Quiero hablar de todo ello con don José María Sánchez, porque don José María, además de diputado de Vox, es un eminente jurista como abogado y como juez europeo. Muy buenas tardes, don José María. Buenas tardes, Xavier. Bueno, vamos a ver, esto es, como dice el Gobierno, un reto entre preceptos constitucionales. ¿Le deberían admitir a estos dos candidatos? ¿Tienen la idoneidad suficiente? La independencia ya sé yo que no, pero la idoneidad suficiente. Bien, idoneidad, pues depende de lo que entendamos por idoneidad. Uno de ellos es magistrado de carrera, que es el caso de Campo, y la otra es catedrática de Derecho Constitucional. En cuanto al primero, el bajón en la selección de magistrados del Tribunal Constitucional respecto a los que proceden de la carrera judicial ya se dio en la renovación anterior, en la que entraron 3 magistrados, fueron designados 3 magistrados elegidos por acuerdo del Partido Popular y del PSOE, que no eran magistrados con categoría del Tribunal Supremo, lo que a mi juicio es pues una degradación del Tribunal Constitucional y un insulto a todos los magistrados del Tribunal Supremo, porque significa que los partidos no confían en ninguno de ellos para ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto esto se repite en el caso de Campo. Y en el caso de la otra señora, pues es catedrática de Derecho Constitucional. Aquí el problema es el que tú mencionas. Es decir, no hay independencia en ninguno de los dos y no hay ni siquiera apariencia de independencia, porque uno ha sido ministro de Justicia hasta hace poco en este gobierno y la otra ha sido directora general del Ministerio de Presidencia. Bueno, y luego hay un reproche que yo como periodista tengo que poner sobre la mesa, y es que en ambos casos eran las dos personas más directamente implicadas con aquellos decretos de estado de alarma que el propio Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales. Así es que no parece que sean los más adecuados. No, los más adecuados no son en ningún caso. Yo no sé materialmente dónde se redactaron los decretos de estado de alarma. Parece ser que se hizo en Moncloa y interpreto que era en el tiempo en que estaba en esa dirección general del Ministerio de la Presidencia esta señora, cuando Laura era Díez. secretario general de Presidencia del Gobierno, Bolaños, y ministro de Justicia, desde luego, Campo. No puedo decir o asegurar en qué departamento se redactaron los textos, pero el resultado de su enjuiciamiento por el tribunal, pues ya se sabe cuál es, que se declararon inconstitucionales parcialmente ambos. En todo caso, yo lo que, si me permites un instante, Xavier, quisiera destacar es lo siguiente. Como tú has dicho, el Tribunal Constitucional ya ha adoptado una cierta cautela, porque el nombramiento por el Gobierno de los 2 magistrados que tienen que renovar, de los 2 que corresponde el nombramiento al Gobierno, no se puede hacer separado del resto de magistrados que tengan que renovar hasta un número que represente la tercera parte de los magistrados. El Tribunal Constitucional tiene 12, luego la tercera parte es 4. Entonces, la Constitución, el artículo 159.3 y el artículo 16.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no permite la renovación por sextas partes, sino que tiene que ser por terceras partes. De modo que, pues en este caso, ya vemos cómo el Gobierno se precipita para nombrar los que le corresponden al Gobierno en una situación en la que no sabemos, en esta interinidad del Consejo General del Poder Judicial en funciones, si el Consejo General del Poder Judicial se va a inclinar por nombrar los 2 que le corresponden en esta renovación del tribunal o no. Hasta ahora se ha resistido, porque recuerdo que la última ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial le daba 3 meses para nombrar a esos 2 magistrados del Tribunal Constitucional, y el Consejo General del Poder Judicial no lo ha hecho. Recordemos que esos magistrados los tiene que designar el Consejo por mayoría de 3/5. Sí, sí. Bueno, pues espadas en alto, veremos en qué queda esta especie de conflicto de derechos constitucionales que planteaba hoy Bolaños con bastante poco acierto. Quiero preguntarle ya por último su opinión sobre lo que ha ocurrido hoy en el hemiciclo, cuando la presidencia ha decidido la expulsión de una diputada de Vox, Patricia Rueda, por haber llamado filoetarras a los de Bildu.
Bueno, pues es un atropello y una vergüenza, porque el vicepresidente que actuaba en función de presidente en ese momento ha vuelto a hacer algo que ya ha hecho en alguna ocasión anterior, y es que en razón de un calificativo que él considera poco respetuoso, calificativos poco respetuosos, desgraciadamente en esta Cámara se pronuncia todos los días de pleno varias veces y en las comisiones igual, pues ha considerado que era poco respetuoso llamar filoetarras a algunos de los diputados que sostienen al gobierno de Sánchez. Ha decidido decirle a la diputada de Vox que retirase ese calificativo. Como quiera que ella no ha accedido a retirarlo, él no ha hecho lo que de ordinario hace la presidenta del Congreso, que es que ella ordena que se suprima del diario de sesiones, aunque luego en la edición impresa del diario de sesiones aparece a pie de página, pero en fin, aparece con un asterisco a pie de página. Entonces, él no ha actuado así, ya lo ha hecho en alguna otra ocasión con gran torpeza. Entonces, lo que ha hecho es requerirle por segunda vez, con un llamamiento al orden en la sesión. Ella ha insistido en no retirarlo, y entonces, ante un tercer llamamiento y la insistencia o la determinación, a mi juicio totalmente acertada, de Patricia Rueda de no retirar ese calificativo, pues entonces él, con arreglo al reglamento, le ha ordenado abandonar el salón de plenos, y acto seguido hemos abandonado el salón de plenos todos los diputados del grupo parlamentario Vox. Bueno, esto es un atropello y, como digo, no actúa nunca la presidencia de la Cámara de esta forma con ningún otro grupo. En este caso lo ha hecho con Vox. Ya sabemos que desde la semana pasada pues hay una cierta irritación, provocada por supuesto por la inacción de la Cámara cuando se insultó a Carla Toscano desde la propia mesa, y provocada pues por los partidos que pretenden silenciar a Vox en las Cortes y donde sea, y con la desgraciada complicidad de muchos medios de comunicación, por no decir todos, menos El Toro. Si me permites una última cosa, claro. Xavi, es un instante. Sí, yo, después de esto que ha sucedido hoy, es decir, la designación de estos dos magistrados del Tribunal Constitucional, yo creo que cabe decir que lo más sencillo es que el Tribunal Constitucional pase a ser como un anexo del complejo de la Moncloa, porque verdaderamente el gobierno en ejercicio de su mandato de coalición socialista comunista ha tomado el Tribunal Constitucional con estos modos que ya hemos descrito, de dudosa legalidad y dudosa constitucionalidad, y por lo tanto pues va a tratar de perpetuar la acción de estos magistrados durante muchos años. Recordemos que el mandato es de 9 años de los magistrados del Tribunal Constitucional, y por lo tanto pues esto es como una dependencia más del Palacio de la Moncloa. Pues sí, así parece. Don José María Sánchez, un placer enorme, no pase usted mucho frío y le deseo una feliz tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.